¿Cómo conoció a Alan García? Esa historia no la he contado nunca. Me acabo de acordar. Oye, nos vamos a matar. Y él me contesta, yo no me puedo morir porque voy a ser presidente del Perú. Y Francisco Sagasti, lo voy a contar, le agarra la pierna a Alan para decirle algo. Y por supuesto, Alan yo lo batí pues durante 20 años con el tema que Sagasti le había agarrado la pierna. Levanté la mano y Alan me dice, ya ministro, seguro vas a contar que los 22 millones de soles en que Jabama se acordaba de los números. Y yo, o sea, me dejó tan anonadado que ni siquiera pude hablar. Se van a reír, pero me le propusieron a mi papá invertir en una línea de micros. Entonces, Alan García y Peperucho Leado querían poner una línea de microbuses. Y claro, mi papá se rió y le dijo, búsquese otro negocio. ¿No? Le dijo una cosa fea. Y me dijo, soy presidente del Perú, ¿cómo me hablas así? Bueno, ¿Sabes qué? Te vas a la... Y nada, renuncié y me fui a Estados Unidos incluso. Mi esposa a hacer su maestría, yo me fui al Banco Mundial, a la IFC. Dije, pues yo me quedo acá y este pata me mata, ¿no? Y en un momento me dice, tenemos que hablar. Vente a Bogotá. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir a ver con Alan. Uy, me dice. Ese reencuentro. Y te vas y regresas convertido. Y por supuesto estuve en el velorio, ¿no? ¿Cómo se sintió? ¿Ya sabía también? A ver, sabía que si lo iban a tratar de apresar, él iba a hacer eso. Se confirmó la muerte de Alan García, quien fuera presidente de Perú en 2 ocasiones no consecutivas. Esta mañana ingresó a la unidad de trauma shock de un hospital en Lima. Sí, sí lo sabía, porque incluso lo habíamos hablado alguna vez, ¿no? Él no iba a permitir que eso jamás sucediera, ¿no? Era una cuestión de un sentido de la historia. Es doloroso. Pero sí sabía lo que iba a pasar. Cuando se enteró la noticia. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¿Cómo está su hijo, Miguel? Lo que tenemos son gente improvisada que ve esto como una fuente de supervivencia económica. Gente que de la noche a la mañana pasa a ganar plata que jamás había visto junta en su vida. ¿Cómo son esas reuniones de los Garrido Leca, ¿no? Tiene alguien ligado a la guerra, que en este caso es Marisa, tiene un comediante, tiene mucha gente en el tema político. ¿Cómo son esas reuniones? Venimos de una familia que ha servido al país en la guerra y en la paz. $2.000 en cash y $3.000 en vales de Bembo. Y él me dice, ¿yo qué hago con los vales? Y yo digo, toda la gente, todos los chiquillos que vas a contratar les encanta Bembo. O sea, es lo mismo, se van a gastar la plata en Bembo de todas maneras. Y aceptan. Y así comienza la compañía con los $1.000 y $3.000 en vales de Bembo. A mí me hace mucha gracia, hasta que me gusta, vean El Abuelo del cine animado. ¿Lo hace por mala gestión o hay algo ahí? Yo lo creo que lo hace por incapaz. Fuerte, fuerte, hacha y machete. Hola, amigo de H Machete por Visual TV. Estamos con el ex ministro de Vivienda y de Salud, autor de más de 20 libros y 4 películas. Estamos hablando de Hernán Garrido Leca. Un aplauso, por favor. Hernán, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Feliz, ¿no? Haber recibido una noticia interesante. Sí, estoy contento. Que luego la va a contar. ¿De qué barrio era, Hernán? A ver, de muy chico, yo vivía en San Miguel, pero ya a los 7 años, cuando ya cobro uso de razón, vivía en Surco. Y ahí, digamos, mi niñez y adolescencia transcurre en Surco. Pero iba al colegio en el Callao. Wow. Entonces era grandes movimientos, pero mi barrio, digamos, donde hice la vida de barrio, era en Surco. ¿Y era usted muy palomilla, tranquilo? ¿Cómo se considera? Digamos que era el autor intelectual de las palomilladas. Ah, su gestor. Siempre cuidándome de que las cosas se hicieran. Pero muchas veces con varios amigos que eran más ejecutores que yo. ¿Qué palomilla recuerda, por ejemplo? Y que podría contar. Uy, una vez nos metimos, estaban construyendo el Ministerio de Defensa, lo que es el Pentagonito ahora, y todos queríamos ver qué había adentro, pues decían que estaban haciendo 5 sótanos. Eso había sido una chacra de alcachofas, y nos metíamos ahí a agarrarnos prestadas unas alcachofas de vez en cuando con las bicicletas, nos soltaban los perros y salíamos corriendo.
Hasta que llegaron, en el gobierno militar empezaron a hacer pues esta cosa increíble. Y queríamos entrar a mirar. Y Francesco Petrosi, que en paz descanse, Miguel Ángel de la Flor y yo estábamos en el auto que se había tirado Pancho Petrosi, su padre era capitán de navío. Miguel Ángel de la Flor, cuyo padre era general de división y ministro de Relaciones Exteriores, y yo en el carro. Entonces llegamos a la puerta del ministerio y la construcción, pues había unos soldados y Pancho dice, almirante Petrosi, y nos abren la puerta. Entonces los tres nos miramos y entramos. Entonces empezamos a pasear, a mirar, y había un cerro de toda la tierra que habían sacado de hacer los sótanos. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos adentro, vamos a mirar. Entonces todo fue bien, nadie nos había empallado, hasta que a Pancho se le ocurrió subir al cerro y empezar, pues salía polvo, todo, y bueno, cuando bajamos nos agarraron pues 4 jeeps, todos los 3 para adentro. Y claro, ninguno de ellos dos quería hablar porque uno era hijo de un capitán de navío en realidad y el otro era hijo de un general y ministro. Entonces ellos no querían complicar tendríamos pues 13, 14 años, no querían complicar la situación de sus padres y no querían hablar. Entonces se les ocurrió que yo me hiciera el que tenía un ataque de apendicitis. Y decía, ¿y por qué yo? Porque si al final te ampallan, pues tú no tienes nada que perder, ¿a ti qué te van a hacer? Bueno, al final dije, llamen a su papá, no fastidien, los llamaron y nos sacaron, pero nos estuvieron como 4 horas adentro. Sabían que éramos chiquillos y era una palomillada, pero que querían... Ahí tienes una palomillada que hicimos alguna vez. ¿Y en el colegio? ¿De qué colegio es usted? Del Liceo Naval Almirante Guise. ¿Cómo era en el colegio? Bellavista. Bueno, me encantaba a mí mi colegio. O sea, tal es así que cuando nos mudamos a Surco yo no me dejé cambiar de colegio. A mi hermano lo cambiaron de colegio, yo no quiso. Yo me quedé en el liceo. Tuve los 12 años ahí. La pasé muy bien, era el primero de la clase. Pero tenía mis arreglos y nos manejábamos muy bien con Carlos Escusa, un gran amigo mío. Manejábamos el colegio entre los dos. Si en el barrio hicieron esa palomillada que me contó hace un momento, ¿en el colegio cuál fue? Uy, en el colegio, olvídate. No ¿Iba sé. mucho a la dirección? Mis padres viajaban mucho y en esa época todo el mundo se moría de ganas de tener cigarrillos Mor en el Perú, porque no había, que eran unos cigarrillos delgaditos, había rojo y verde. Entonces ellos traían cigarrillos, cartones de cigarrillos para regalarle a sus amigos. Y yo me tiraba de vez en cuando un par. Lo llevaba al colegio con Carlos Escusa y Carlos Escusa los vendía. Hasta que nos ampallaron y hizo un arreglo con un profesor para que no nos dejaran tranquilos. Vendiendo cigarrillos, imagínense en esa época. Bueno, esas eran las palomilladas de esa época, ¿no? Pero yo la pasé muy bien en el colegio. El liceo es un gran colegio. Los valores de la Marina creo que me marcaron de por vida. El amor por el Perú, la importancia del grado, te forman unos valores distintos a lo que normalmente ves, creo yo, en otros colegios. Incluso en un momento mi padre ya estaba en su lecho de muerte y le pregunté por las diferencias que había entre mi hermano y yo, pues somos 2 hermanos muy distintos. Mi hermano ya falleció también. Y yo le pregunté cuál fue la diferencia, ya preocupado, como que cuando fuera padre, qué tenía que hacer bien, y dijo, el colegio, me dijo. El colegio es la diferencia. El colegio formó su carácter. Claro. Bueno, varias cosas, ¿no? La otra cosa que creo que formó mi carácter en el colegio es ser hincha del Muni. Porque para ser hincha del Muni tú tienes que tener, digamos, una cierta personalidad. A esta conclusión he llegado yo después de años. Yo me hice hincha del Muni enamorado de cómo jugaba Sotil en San Martín de Porres, en el estadio, que iba con mi papá. Pero después defender tu posición en el colegio, cuando la mitad del colegio es de la Alianza, la otra mitad es de la U, y tú decir yo soy del Muni, eso requiere una afirmación de personalidad importante. Y además, si lo haces bien, todo el mundo te respeta, porque el Muni es el equipo más querido del Perú, es el segundo equipo de todos los peruanos. A pesar de que hay otro equipo rosadito, creo que también tiene bastantes simpatizantes. Pero ahí entra un poco una contradicción, ¿no? Porque usted estudió en el Callao y le tiene un cariño a la gente del Callao. Y el Boys, imagínense. Sí, sí, claro. La verdad que si yo tuviera que decir quién es mi segundo equipo sería el Boys, ¿no? Jamás. Ojo ahí. Yo le dije a mis hijos, le dije, acá pueden ser
Cualquier cosa menos gallina, le dije, ¿no? Y uno se fue para Alianza, otro se quedó en el Muni. Pero sí, le tengo mucha simpatía al Boys. Mi suegro fue del Atlético Chalaco, es Chalaco, y mi suegra también. Pero con el tiempo lo volví hincha del Muni, cuando ya Chalaco desapareció. Y ahora es hincha del Muni Armandito. Pero el Muni pues ha sido parte importante de mi vida, y más adelante en la universidad ser aprista era lo mismo, ¿no? Yo ya en el colegio, cuando estaba en quinto y media, Ya sabía que se iba... Ya era aprista, ya hablaba mucho con Arnoldo Villanueva, iba a su casa martes y jueves, en una especie de formación para cuando entrara a la universidad, con otro amigo que terminó de cura. Tenía 16 años más o menos usted. 16, ahí tenía 16. Yo entré a la universidad a los 16, o sea, tendría 15, 16 en quinto y media. ¿Conoció a Aya La Torre? Sí, sí lo conocí. ¿Qué recuerdos con Aya? A ver, el recuerdo más hermoso que tengo, además iba a los coloquios y todo, pero en un momento se empieza a hablar de la constituyente y los militares se empiezan a reunir con el APRA para empezar a hablar de la constituyente. Y se organiza una cena en la casa de mis padres, a la cual fue Víctor Raúl Aya de la Torre, y también fueron los militares, fue Pedro Richard Prada, que era el primer ministro, no fue Morales Bermúdez. Y Aya siempre llegaba pues a la hora puntual, entonces eran las 8 de la noche. No había nadie, mi mamá arreglándose, mi papá ha ido a comprar hielo y llega Aya a la Torre con idea que si tocan el timbre. Entonces, no sabía qué hacer, abrí la puerta, pasan, entonces mi mamá dice hazlo pasar al comedor. Iba a ser en el jardín, había varias mesas. Lo hago pasar, y la idea que le pide que se siente en una silla al costado, yo me siento solo en el comedor con Aya de la Torre. Y yo le decía compañero jefe, por supuesto, un respeto para mí, estar los dos solos era increíble. Y había una mesa, en la mesa había un centro de mesa que había hecho mi mamá con manzanas. Entonces creo que él, bueno, hablamos un poco, me preguntó tus padres cómo están, que esto, que el otro. Y vio las manzanas y empezó a hablar de la manzana en la historia. Por qué estaba en Adán y Eva, Guillermo Tell, las manzanas y las irrigaciones en Israel con riego por goteo. Una clase fascinante y yo le preguntaba cosas y me iba. Esa experiencia para mí fue inolvidable. Esa es una. Y otra, en la campaña del 78 del C1, yo me he ido, era una de mis vacaciones de universidad. Eran mis primeras vacaciones, yo pasaba segundo año de universidad. Y nos fuimos al sur con un amigo y nos agarra un meeting de la campaña en Arequipa. Está la plaza de Arequipa llena, no sé, 50.000 personas. Y Aya dando un discurso. Termina de hablar, una plaza con 50.000 personas, y dice, ¿alguna pregunta? ¿Sabes lo que es una plaza de 50.000 personas? Y alguien levanta la mano y dice, compañero. Le llega y él contesta las preguntas. Una cosa pues maravillosa, ¿no? Alucinante. Son dos cosas que te puedo contar de Aya. Aquí tengo una foto que siempre cargo conmigo, que es, me dedica a obras completas, ¿no? Eso es un recuerdo, un tesoro que yo guardo acá. Y claro, esa fue mi relación con él. O sea, no era una relación, o sea, había varias generaciones. Estaba la generación de Alan, Carlos Roca en el medio, ¿no? El propio Lucho Alba, yo era mucho más chiquillo. Y yo en el 77 tenía pues 16 años. Entonces, claro, no me hacía mucho caso. Iba mucho a los coloquios, iba al partido, escuchaba. Pero salvo que estuviera mi padre cerca, no podía acercarme allá de la Torre, ¿no? Ahí está. Para Hernán Guerrero Leca, todo con mi afecto. Personal, Víctor Raúl de la Torre. Buena, buenísimo, buenísimo. Luego me pasan la foto ahí. Te la paso ahora. O sea, le tenía un respeto tanto así que no se podía acercar si no estaba su papá. Bueno, lo que pasa es que te podías acercar, él en la oficina, te acercabas, en la jefatura, en el partido, y siempre había más gente, ¿no? Pero la única oportunidad que estuve, pues, no sé, 45 minutos, una hora, los dos solo, fue esa oportunidad en la casa de mis padres, que fue, pues, atesoro ese recuerdo, que no te imaginas lo que era escuchar hablar de Guillermo Tell o de Adán y Eva y por qué la significancia de la manzana en la Biblia, y después pasarme a hablar del riego por goteo en Israel y cómo hacían manzanas en Israel con riego por goteo en medio del desierto. Una persona muy Y me empezó a hablar de Chaimochi, de que si toda la
costa peruana, que era un desierto, fuera verde. Y te estoy hablando de 1900, en ese momento 77. Y años después, pues Alan lleva adelante Chavimochic 1. Después, mira todo lo que pasó. Hoy día el Perú es una potencia agroindustrial, somos los mayores exportadores del mundo de espárragos, de uva de mesa, de arándanos, los segundos en palta. Y la gente se olvida, eso fue Aya de la Torre y Alan García. Un adelantado de la época. ¿Su familia, quiénes la conforman? Mi familia, bueno, mi padre nació en Arequipa, hijo de un piurano, la barriga viene de Piura, y una arequipeña, Rosa Soto Bustamante, más arequipeña en el chupe camarones, gran cocinera, el mejor chupe camarones del mundo. Mi madre venezolana, que conoció a mi padre allá, se vino al Perú antes de casarse. Bueno, se casaron y se vinieron a Perú. Y yo tuve un hermano menor que después falleció. Pero mi familia, bueno, en Garrioleca somos una sola familia, largamente involucrada en los quehaceres del país, en la guerra y en la paz. Mi tío abuelo Guillermo fue ministro de gobierno en el primer gobierno de Prado. Mi tío Guillermo fue ministro de salud en el segundo gobierno de Prado. Mi primo Guillermo fue ministro de economía en el segundo gobierno de la UNDE. Y ahí vengo yo. O sea, en los últimos 50, 60 años hemos tenido 5 ministerios. ¿Cómo está su hijo, Miguel? Él está muy bien, está en Nueva York, feliz, casado allá, trabajando, ahora haciendo cine también. Está haciendo una película sobre el Santa Claus del Sur, que es un argumento bien interesante. Y bueno, está por ahora, está por allá, yo creo que se va a quedar un tiempo más. ¿Usted cómo tomó las críticas duras que hacían contra su hijo? Bueno, es parte de la política. Lo admirable, Mijael, es que a diferencia de muchos otros o de mí mismo, que no hemos visto, yo no vi en mis padres críticas como la que yo he recibido o ataques, él sí los vio y sabiendo a lo que se metía, que ese es el valor, ¿no? Sabiendo lo que venía, se metió. Claro, yo creo que subestimó el golpe. Y yo siempre le decía, mira, son 3 etapas. La primera te destroza. La segunda dices que no te afecta, pero te afecta. Y la tercera es el nirvana. Ahí estoy yo. Que digan lo que quieran, a mí no me afecta. Yo sé lo que hago, yo sé lo que quiero. Y eso es, en la política, construir esa fortaleza para enfrentar lo que ha sido la barbarie de los últimos años, ¿no? Porque hemos pasado de una política decente a una política indecente en los últimos 15 años. Yo recuerdo a veces iba, cuando era chico, mi papá me llevaba al Congreso y veía pues con la constituyente, a Jorge del Prado, a Genaro Ledesma o a Bobby Ramírez del Villar, a Osterling, discutiendo con Luis Alberto Sánchez Prealé, Haya, y se decía, o Javier Vallerrestra, se decían de todo en el pleno, pero con clase. Después ibas al comedor, estaban todos almorzando juntos. Porque una cosa es enemigo y otra cosa son adversarios. En la política lo que debiera ser son adversarios. Enemigos son solo quienes se inscriben fuera del perímetro de la Constitución, ¿no? Los senderistas, los terroristas, los criminales. Y quienes no juegan dentro de las reglas del juego democrático y abusan del poder para hacer persecución política, como hemos visto en el Perú en los últimos años, ¿no? Esa política es la que yo quisiera que vuelva al país. El otro día Aurelio Pastor dijo una cosa que me parece sencilla, pero es muy profunda. Estábamos discutiendo ese tema y él dice, mira Hernán, así como para que haya buen fútbol, tiene que haber buenos futbolistas, tiene que haber futbolistas. Para que haya buena política, tiene que haber política y tiene que haber buenos políticos. Y lo que no hay es políticos hace tiempo, lo que tenemos son gente improvisada, que ve esto como una fuente de supervivencia económica, gente que de la noche a la mañana pasa a ganar plata que jamás había visto junta en su vida y para remate le quita el sueldo a sus empleados. Acabamos de ver cómo Michael Urtecho, a quien yo conocí porque era congresista cuando yo era ministro, le han puesto 22 años y a su esposa 28 años por lo que dice, por lo menos la sentencia, haberle confiscado, robado, extraído, la palabra que quieras usar, 430.000 soles a sus trabajadores.
Y lo increíble es que sabiendo que eso puede suceder, lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué calidad de gente tenemos? Bueno, si quieres tener la respuesta terrible, la que hemos escogido. La que han escogido los que votaron por ellos, porque obviamente yo no voté por ellos. Pero esperemos pues que los peruanos entremos en razón y entendamos que la política es una cosa seria, que requiere oficio. Y bueno, y el APRA lo puede hacer, el APRA puede porque el APRA sabe. ¿Cómo son esas reuniones de los Garrido Leca, ¿no? Tiene alguien ligado a la guerra, que en este caso es Marisa, tiene un comediante, tiene mucha gente en el tema político. ¿Cómo son esas reuniones? A ver, a la guerra mencionas a Marisa, pero mi tío, no, mejor mi tatarabuelo directo primero, Teodoro, fue ascendido por acción de guerra a coronel el 2 de mayo de 1866. Cuando matan a Gálvez, quien toma el mando es Miguel Garrido Leca. Luego, uno de sus sobrinos muere a los 17 años, está acá en el reducto, aquí cerca, Teodoro, defendiendo Lima, ¿no? En la batalla de San Juan y Miraflores. Un primo de él es capturado en el conflicto con Colombia. O sea, dentro de la parte militar, yo soy coronel del ejército peruano, coronel de reserva, y mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo fueron militares. Es decir, venimos de una familia que ha servido al país en la guerra y en la paz. Es divertido. Mañana vamos a estar varios juntos porque tenía un tío almirante que falleció hace poco y su esposa inmediatamente después, y vamos a echar sus cenizas al mar, que es lo que normalmente hacemos. Entonces toda la familia va a ir juntos a un lugar que no voy a revelar, donde vamos a echar las cenizas al mar, donde el mismo sitio donde está mi abuela, mi padre, mi madre, mi hermano, todos. Entonces sí nos juntamos. Ahora Marisa es tía de Mateo, ¿no? Javier, el hermano de Marisa y el padre de Mateo, es íntimo amigo mío, además de ser mi primo, porque puede ser tu primo pero no ser amigo. Y somos cercanos, de alguna manera u otra. Ahora lo de Marisa pues fue una opción de vida que ella tomó, ha pagado por el delito que cometió y bueno, teóricamente ha cumplido con la sociedad. Vamos a ver qué pasa. Ahora el terrorismo pues es algo que hay que combatir y lo combatiremos siempre, ¿no? Los valores democráticos están por encima de cualquier parentesco. En su libro, Tributo a todos los elefantes, habló de Barranco. ¿En qué contexto lo hizo? En el contexto de primer contacto con un elefante vivo en la vida real. Yo he calculado el año de 1965, tenía 4 o 5 años. Y un domingo hacíamos lo que muchas familias de Lima hacían ese sábado, que nos fuimos a comer con mis padres y mi hermano. Anticuchos y picarones frente al Estadio Nacional. Estaban la gente que vendía flores y también estaban las que vendían anticuchos y picarones. Y después, muchas veces del fútbol, o haberlo visto en algunos casos por televisión, nos fuimos allí. Terminamos de comer, era temprano, y mi padre dice, vamos a dar una vuelta. En esa Lima todavía uno paseaba en auto, era un paseo divertido, y nos vinimos hasta Barranco. Y mi papá dijo, les voy a enseñar algo. Y eran como las 5:30 de la tarde, el zoológico estaba cerrado. Pero aquí donde está el Gabe Chicopoco estaba el zoológico de Lima en ese momento. Y nos acercamos, ya no se podía entrar, estaba cerrado, pero vimos desde fuera a la elefanta, Mary se llamaba, pero no me acuerdo el segundo nombre. Y fue pues alucinante verla. O sea, yo había visto en libros, en enciclopedias, en la televisión, en dibujos animados, ¿no? Supongo que había visto Dumbo, pero ver un elefante de verdad, por más que era a lo lejos, se veía desde la calle, ¿no? Me pareció alucinante y no paré hasta que me trajeron a verlo de más cerca. Y esa fue la primera experiencia que tuve. Y para mí Barranco era venir al zoológico. Y es interesante la historia. Después estuve con los años averiguando un poco la historia de ella. Y llegó en 58, 59 con un circo. El circo estaba en La Victoria, por la zona del Porvenir.
y querían traerlo, lo compra el zoológico y querían traerlo al zoológico. Y la tratan de subir un camión, entonces la elefanta no subía, no entraba en el camión, etc. Y optan por traerla caminando. Y he visto algunas fotos en archivos fotográficos y la traen caminando desde la Victoria hasta acá la elefanta. Que debe haber sido, pues, esa historia es un cuento, ¿no? Alucinante verla caminar un elefante por las calles de Lima, ¿no? Y yo siempre me imaginaba eso, me imaginaba cómo habrá sido, yo estaría adelante corriendo al costado del elefante. Y bueno, esa es la historia de esta elefanta. Y ahí comienza mi relación con los elefantes, que terminan pues presentes a lo largo de mi vida de manera inesperada. Y finalmente decido hacerle un homenaje, un tributo a todos los elefantes, y ese es el libro, mi último libro publicado. Me gustaría que más adelante me pueda compartir algunas fotos del elefante llegando a Barranco. Sería increíble. He visto fotos en archivo. Tengo algunas fotos, no sé si llegando a Barranco, pero sí en el trayecto. Eso sí Sería, pero sería increíble, increíble. Las voy a conseguir. Don Ram, pocos saben que usted fue el gestor de las películas animadas en el Perú. En realidad éramos un director y 3 gestores. Digamos, yo tuve la idea original, y en realidad no del Perú, de América Latina. Wow. Esto comienza porque mi buen amigo José Antonio Chang, que fue ministro de Educación y el primer ministro Juan García también. Su padre era amigo de mi padre, éramos muy amigos. Y él había sido decano de la Facultad de Sistemas de la San Martín. Y siempre me insistía, vamos a poner una compañía de software, vamos a poner una compañía de software. Como yo siempre he estado tratando de hacer cosas innovadoras, lo tenía en cuenta, pero no lo tomaba muy en serio, la verdad. Y un día vienen unos alemanes, me llaman y me dicen que querían hacer una película de dibujos animados de mi libro Piratas en el Callao. Me piden una cita, yo acepto, voy a la cita, eran 2 señores, traen un anillado grandazo con el storyboard, no me gustaban los dibujos, pero cometí un error, al final había un Excel. Y estos señores seguramente creían que estaba hablando con un escritor marginal de la América Latina, poeta, no, maldito. Y yo vi el Excel, cuando cerré el anillo dije, lo siento, ¿no? Creo que incluso llegué a decir, mi abuelita jamás me permitiría que yo venda los derechos de él. Y en realidad lo que estaba pensando dentro, con estos números lo hago yo. Y entonces salí de la reunión y lo llamé a José Antonio y le digo, oye, tengo una idea, no vamos a hacer software, pero hay una cosa que es parecida, vamos a hacer dibujos animados. Dijo, ya. Y así es como nace la idea. Para hacerte la historia corta, empecé a buscar a alguien que lo hiciera, finalmente identifico a Eduardo Schultz, que se apareció con una cosita chiquita de segundos, nadie había hecho dibujos animados en el Perú. Después aparece Jaime Carvajal, que se mete en una reunión que yo estaba con José Antonio y decide entrar con nosotros al proyecto. Pero yo le digo, no hagamos software, tengo una idea mejor, vamos a hacer cine animado. CGI, Computer Generated Images. Vamos a hacer cine basado en computadoras. Y él me dijo, ya, vamos. Él quería hacer algo. Entonces empieza el proceso de reclutamiento, buscar quién lo pudiera hacer. Pusimos avisos en el periódico, me traían cosas, nada me parecía bueno hasta que aparece Eduardo, que además era el hijo de un profesor mío de la Universidad del Pacífico, Jürgen Schultz, decano de la Facultad de Economía y después vicerrector. Y hablando con él, me habla de su hijo que todo el día estaba metido en la computadora. Él estaba preocupado por su hijo porque no salía. Y yo le digo, ¿qué hace? Hace animaciones. Le dije, quiero hablar con él. Resulta que era un genio, un chiquillo, ahora tiene 50 años, pero era un chiquillo. Eso fue el año que viene, van a ser 20 años. O más. Y yo veo eso y le digo, bueno, ¿cuánto necesitas para...? Quiero hacer un largo, me dicen. Olvídate, nadie ha hecho en el Perú ni siquiera un minuto. Digo, bueno, vamos a hacer de frente un largo. ¿Qué necesitas? Yo necesito un demo para levantar la plata. O sea, dame un teaser. Un teaser. Léete el libro, bueno, regrese, me dice $5,000. Le dije, no tengo $5,000. Yo era director de Bembos en esa época, con mis buenos amigos Carlos Camino y Mirko Sermac. Y en vez de darme dietas de director, me daban vales de Bembo. Entonces andaba repartiendo por todo Lima vales y a todo el mundo le gustaba Bembos. Entonces le digo, mira, Eduardo,
te doy $2.000 en cash y $3.000 en vales de Bembos. Y él me dice, ¿yo qué hago con los vales? Y yo digo, toda la gente, todos los chiquillos que vas a contratar les encanta Bembos, es lo mismo, se van a gastar la plata en Bembos de todas maneras. Y acepta. Y así comienza la compañía con los $1.000 y $3.000 en vales de Bembos. Hacen eso, me traen y bueno, pues fue cuando yo veo lo que hizo, se me salieron las lágrimas y me dijo, bueno, vamos. Y 18 meses después nos terminan comprando el 40% de la compañía en $2 millones. Es decir, fue una cosa, la vendimos en 23 países, olvídate, recorrimos el mundo, México, París. Con ese negocio que hizo, Elon Musk le quedó chico, o sea. Bueno, era para, los números son otra escala con los de Elon, pero sí, pues fue una cosa increíble, ¿no? Y ahora, aún hoy, ahora se ha creado la Asociación de Empresas de Animación en el Perú. Algunos me dicen el fundador, otros me dicen el abuelito. Y a mí me hace mucha gracia, hasta que me gusta, vean el abuelo del cine animado. Y en América Latina, acabo de estar hace 3-4 semanas en Cannes, que fueron 10.000 personas de 110 países. Y en América Latina, incluso en otros países, saben que el origen del cine animado en América Latina estuvo en el Perú. Pero imagínense, el origen del cine animado estuvo en el Perú y el primer pago fue $2.000 y $3.000 en vale de Bembos. Pues, Sí, claro. Buen negocio, tremendo. Fue un súper negocio, hicimos varias películas más. Bueno, ahora estamos, me decías que contara a las 9:13 de hoy, me llegó un correo donde es el tráiler de Milagros, la última película, en chino mandarín. Wow. Y la sensación después de ver un personaje que tú creaste, primero un libro, fue un libro importante, se ganó el Premio Nacional Ambiental, y después se hizo película. Y ver a tu personaje hablar en chino, ya lo había visto en ruso, en catalán, en francés, en inglés, pero en chino me parece alucinante. Y ahora están trabajando en el dubbing, en ponerlo en hindi. Y los chinos pues me mandaban a mí las pruebas. Por supuesto yo no entiendo ni niche de lo que dicen. Pero claro, lo que sí chequeaba eran las voces, ¿no? Que una hermana es mayor al hermano menor, que es femenina, el otro es masculino, la voz del puma. Entonces, por el oído le dije a Eduardo, que es el director, que él lo hiciera, pero estamos haciendo Condorito ahora. Hemos comprado los derechos de Condorito. ¿Condorito? Condorito Alcalde se llama la película. Pepe Cortisona se presenta alcalde de Perotío, y además dice que su primera dama va a ser Yayita. Y Condorito pues lo considera una ofensa y se lanza a la alcaldía a él. Y es el Cortisona contra Condorito. ¿Cuándo saldría eso? Eso debe salir en enero del 26 todavía. Una película de estas se demora normalmente entre mínimo 12 y de repente 18, hasta Milagro fueron 22 meses de producción. Bien, tremendo. Te doy el teaser para que lo lances tú como primicia. Uy, muchas gracias, agradecido. Cambiando de tema, cuando fue ministro de Salud, ¿qué medidas específicas implementó? Bueno, me siento orgulloso de muchas cosas que se hicieron en ese momento, siempre con el respaldo del presidente Alan García. Una de ellas, las vacunaciones. O sea, mi antecesor Carlos Vallejo vacunó a 20 millones de personas, 20 millones de peruanos. Yo vacuné a 10, pero en una vacuna que era triple, o sea, que requería 3 vacunaciones. Es como vacunar a 30 millones. Yo creo que eso fue muy importante, el énfasis que le pusimos a las vacunas. Y salió un decreto que pasó desapercibido, pero la Organización Mundial de la Salud me felicitó, en realidad al gobierno peruano, por eso. Hasta ese momento, en el mundo y en el Perú, las vacunas eran consideradas un gasto corriente. Es decir, no una inversión, sino un gasto corriente. Y eso tiene una serie de implicancias en el presupuesto del Estado. Para empezar, el canon no se puede utilizar para gasto corriente, solo para gasto de inversión. Pero yo fui donde Lucho Carranza, ministro de Economía, y le dije, mira, una vacuna es un gasto de inversión en capital humano. Porque si yo te vacuno a ti contra hepatitis y no te da hepatitis, he hecho una inversión. Porque si te da la hepatitis, lo que va a pasar es que el Estado va a tener que gastar en ti durante años. El valor presente neto de eso descontado
tiene un costo. Entonces yo estoy haciendo una inversión para evitar incurrir en ese costo. La verdad que Lucho me entendió, a veces no me entendía con él, pero en este caso me entendí perfectamente y sacamos un decreto supremo, firmado por el presidente, por supuesto, por él y por mí, que declarábamos que las vacunaciones en el Perú eran gasto de inversión y no gasto corriente. Fue una revolución y los países empezaron a copiar, y yo tengo una carta de la Organización Mundial de la Salud donde dice esto debería ser todo el mundo. Eso me siento orgulloso. Segundo, hicimos las compras corporativas de medicamentos. Un día yo vi que Salud, que estaba mi buen amigo Fernando Barrios y compañero de presidente de Salud y yo de ministro de Salud, y veo los precios que él estaba comprando. Le digo, oye, estás comprando a 5 veces lo que compro yo y otras cosas yo al doble de lo que compras tú. O sea, ¿cómo puede ser esto? Le digo, ¿sabes qué? Compremos juntos. Porque el Estado compra en ese momento $600 millones al año. Tú compras por tu cuenta, yo por mi cuenta, la sanidad del ejército, la marina, la aviación, la policía por su cuenta. No estamos utilizando el poder de compra del Estado. Entonces vamos a comprar todos juntos para que los laboratorios se arrodillen. Y segundo, vamos a hacer subasta inversa, online. Es decir, partimos de un precio y gana el que online ofrece menos precio. En la primera licitación le ahorramos 130 millones de soles al Estado. Claro, eso requiere un liderazgo y una decisión política desde el presidente, porque lo que no quieren muchos médicos, y lo tengo que decir así, es que eso suceda. Porque el juego del médico corrupto y del sistema corrupto es decir desabastecimiento inminente. Es decir, se va a acabar, hay un desabastecimiento inminente, tengo que hacer una compra directa. Y en las compras directas es donde salen todos, pues compran 5. El ministro actual está comprando en Cajamarca, que hizo el otro día, que es su tierra, a 5 o 6 veces el precio de farmacia de los medicamentos. Porque están comprando pues de a pedacitos. Cada gobierno regional, como él ha sido incapaz de comprar, le ha dado la plata a los gobiernos regionales para que compren. Pero si cada uno compra por separado, no es lo mismo pues en este negocio de vinos que yo compre al por mayor o que compre una botella. ¿Lo hace por mala gestión o hay algo ahí? Yo lo creo que lo hace por incapaz, déjame decirte eso. No necesariamente pienso que hay corrupción al nivel de él, pero yo sí creo que abajo hay corrupción. Es decir, a propósito hacen que haya un aparente desabastecimiento para hacer eso. Entonces, la segunda cosa, que me siento orgulloso como es ministro de Salud, es de haber hecho eso. Otra, en la Constitución está prohibido la doble percepción por parte del Estado. Es decir, que si tú trabajas en salud, no puedes ganar un sueldo en el MINSA, porque no puedes recibir 2 sueldos del Estado. Y un día yo llego a un hospital en Chiclayo, y donde habíamos puesto 6 salas de operaciones nuevas con una serie de monitores multiparámetros, la última tecnología. Y había un chiquito desangrándose porque había metido la mano en un carrusel de esos de barrio y se le salía la sangre así. Y decía, ¿qué pasa que no lo operan? Me dicen, no podemos, no hay sala de operaciones. ¿Cómo que no va a haber sala de operaciones? Tienen 6. Me dice, miren, solo están operando 2 porque hay un solo anestesista que está bandeándose entre las 2 salas. Cuando acaben una de las operaciones lo metemos al chiquillo. Hicimos un pozo entre los que estábamos ahí y lo mandamos a un hospital privado. Y al día siguiente no pude dormir, pero a las 5 o 6 de la mañana llamé a todo el mundo y dije, bueno, esto no puede ser. Estamos en Chiclayo, es decir, una ciudad importante del país. ¿Cómo es posible que no haya otro anestesista? ¿Por qué no llama a un anestesista del Seguro Social, de salud? Me dice, no se puede, porque no puede haber doble percepción por parte del Estado. Y digo, pero esa es una estupidez, es una barrera burocrática, idiota. Y me dijeron que tenía que pasar una nueva ley. Dije, bueno, hagamos la ley. Hicimos la ley, llamé a la comisión del Congreso, por supuesto, nosotros llegamos a pasar más de 10 leyes por unanimidad. Cuando le dicen que el Congreso es obstruccionista, es que no saben hacer política. Porque si tú vas al Congreso y les explicas lo que quieres hacer, por más idiotas que sean, van a entender y son sensibles, piensan en el Perú, al final tienes que apelar a eso. Y le dije, miren lo que está pasando acá. Entonces, ¿cómo evitamos eso para que no sea anticonstitucional? Entonces dijimos, los acuerdos institucionales. Si yo soy MINSA y necesito un anestesiólogo, yo te llamo a ti de salud, tú me mandas el anestesiólogo y yo le pago de salud.
y tú le pagas a tu anestesiólogo. Súper sencillo, ¿no? A nadie se le va a ocurrir. Un agradecimiento especial a Wine Store, la mejor vinoteca, no solo de Barranco ni de Lima, de todo el Perú, ubicado en calle Teniente de Lucci, 109, Barranco. ¿Cómo conoció a Alan García? Lo conocí en la casa de mi padre. Yo estaba en ese momento todavía creo que, ya estaba en la universidad o en el colegio, no me acuerdo bien. Y mi papá me dice, va a venir un joven líder del partido, no, ni era ni secretario general ni nada, con Pepe Lucho Delgado, que quiere proponer un negocio. Nos va a recibir en el escritorio, pero como un sótano en mi casa. Baja conmigo para que escuches, lo conozcas. Llegué y estaba este pelucón con Pepe Lucho Delgado. Y le proponían, se van a reír, pero le propusieron a mi papá invertir en una línea de micros. Entonces Alan García y Pepe Lucho Delgado querían poner una línea de microbuses. Y claro, mi papá se rió y le dijo, búsquese otro negocio. No. Bueno, y terminamos hablando de otra cosa. Ahí conocí a Alan. ¿Quién era inversionista en ese negocio? Y bueno, le proponían a mi papá que fuera inversionista. Y ellos querían también, pues seguramente invertir algo, ¿no? Bueno, el negocio, por supuesto, no se hizo. Pero cuando lo escuchaste, ¿qué te pareció? Me reí. Yo estudiaba, o iba a estudiar economía, o sea, ya entendía algo. No me pareció una buena idea. Tenía 10 ideas distintas que podían producir más plata y ser más divertidos que poner una línea micro. Me parece un negocio respetable, por supuesto, y estoy seguro que ganan plata, pero difícil de controlar, difícil de ver, ¿no? Y ahí lo conocí. Años después, el siguiente recuerdo claro que tengo es que estábamos en la campaña de Armando en el 80 y en la casa de Armando y dicen, hay que ir a buscar no sé qué cosa al partido. Entonces dicen a Alan que vaya y me dice, vamos contigo. Y él tiene una pick-up. Esa historia no la he contado nunca, me acabo de acordar. Entonces nos subimos, Armando vivía en Chacarilla, en la avenida Angamos, bajamos, entramos al Sanjón. Cuando entramos al Sanjón, Alan manejaba, no te miento, no sé, 140 en el Sanjón. Y claro, al comienzo yo me hacía el cool, pero al final le un momento le digo, oye, nos vamos a matar. Y él me contesta, yo no me puedo morir porque voy a ser presidente del Perú. ¿En serio? Así me contesta. ¿Qué edad tenía? Yo tendría, no sé, pues en el 80, 19, y él tiene 11, o sea, él tenía 31. Y yo me reí. Bueno, llegamos al partido, recogimos, lo tenemos que recoger y se me quedó grabado. Ese es el segundo momento en que yo recuerdo. Y de ahí pues ya vienen 10 veces más, es decir, otro recuerdo claro que tengo es el día que yo me gradúo de economista. Hay un almuerzo en mi casa, había hecho la tesis con Gonzalo Garland. Mi asesor de tesis había sido Francisco Sagasti. Francisco Sagasti. Y invitamos a Alan. Yo tenía una botella de un vino Chianti, que en esa época no sabía que el Chianti se tiene que tomar un vino joven, que se toma joven, pero lo había guardado desde quinto primaria hasta media, me lo había ganado una kermés del colegio y está de la mano de la universidad, o sea, el vino había esperado 10 años. Y era un Chianti, o sea, era una barbaridad lo que hacía, pero bueno, tenía mi Chianti ahí con su cosita, su canastita, y lo iba a abrir. Entonces Alan fue. Entonces tomamos el vino horrible y nos pusimos a un almuerzo a conversar. Y en un momento Alan y Sagasti se van al fondo. Y Francisco Sagasti, lo voy a contar, le agarra la pierna a Alan para decirle algo. Y por supuesto, Alan yo lo batí pues durante 20 años con el tema que Sagasti le había agarrado la pierna. No le tenía simpatía, nunca le tuvo simpatía. Pero ese es otro momento que yo recuerdo con cariño de cuando él todavía no era, ni siquiera era Secretario general. Después de ser el secretario general, él es diputado. Yo estaba en Harvard, estuve del 82 al 84 en Harvard. Y mi tesis, la tesis en la escuela de gobierno, tiene que ser un problema de la vida real y tienes que tener un cliente de la vida real, o sea, cliente entre comillas, o sea, alguien que va a ser el destinatario de tu trabajo para supuestamente llevarlo a la práctica.
Y yo escogí hacer medicamentos genéricos, política de medicamentos genéricos. David Tejada, el padre, no el nieto, ¿El árbitro? infeliz, el padre del árbitro, pero después viene el nieto, que es un infeliz. Me asesoraba, él trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Pero tenía que tener un cliente y escogí a Alan García. Entonces el cliente, que era diputado. Entonces, sí, el cliente de mi tesis sobre política de medicamentos genéricos era Alan García. Y eso estoy hablando del 83, 84. Yo me gradué en el 84 de Harvard. Pasan los años, viene el primer gobierno, yo ocupo varios cargos, el negociador de la deuda externa. Y en el segundo gobierno yo era ministro de Vivienda. Y un momento me llama a Palacio y me dice, quiero que seas ministro de Salud. Me hace todo una endulzada de la píldora, una dorada de la píldora, y me dice, mira, para tu carrera política, si resuelves los problemas de salud, es mucho más importante. Vivienda te estás paseando. Yo estaba feliz en Vivienda, o sea, realmente estaba haciendo un impacto, agua con la titulación, estaba contento. Y la verdad que estábamos avanzando un montón. Pero ya tenía el ministerio pues prácticamente en piloto automático. Me dice, no, a ti hay que pedirte más. Quiero que seas ministro de Salud. Y digo, yo qué sé. Y me saca en cara que lo que 20 años antes... ¿El aplicado? No, me saca en cara lo de que yo he hecho mi tesis con él. Claro, en Harvard. ¿Cómo que no sabes de salud? Si me tuviste a mí de Como cliente de tu tesis... Digo, oye, esa no es razón para... No, me dice, mira, el ministro de Salud no debe ser un médico. Y lo discutimos, ya lo habíamos hablado él y yo varias veces. Porque en realidad, ¿cuál es la chamba del ministro de Salud? La gente dice curar a los enfermos. Mentira. La chamba prevención. del ministro de Salud es que los peruanos no se enfermen. Y si se enferman, los curas. Pero la política de salud pública es que no se enfermen. Y me dice, para eso hace falta un economista. Alguien como tú, que eso, el otro. En mi tesis de economía, yo la había hecho en Chanyapamba, una comunidad al sur de Cajabamba, en Cajamarca. Y en una conversación con él le había contado que yo creía que el seguro social en ese momento era una manera de centralizar recursos, porque se colectaban 22 millones de soles en la provincia de Cajabamba de salud, seguro social en ese momento, y recibían creo que 1,5 millones en beneficios la población de Cajabamba, y que consideraba que era una manera de explotación del Estado al resto del país. Los argumentos que usó el día que me estaba convenciendo que yo era ministro de Salud. Pero pasan los años y la memoria que tenía era impresionante. Estábamos en un consejo de ministros. Sí, total. Y yo era ministro de Vivienda, ni siquiera todavía era ministro de Salud. Y estábamos hablando de la seguridad social y cómo hay filtraciones y cómo hay el proceso de centralización de los recursos en el Perú y qué era lo que había que hacer. Yo levanté la mano y ahora me dice, ya ministro, seguro vas a contar que los 22 millones de soles en Cajabamba se acordaba de los números. Y yo, o sea, me dejó tan anonadado que ni siquiera pude hablar. O sea, ¿no ibas a decir algo? No, presidente, ya está. No, nada más. Era increíble. Cuando Alan vuelve tras el primer periodo, ¿cómo fue ese recibimiento con usted? ¿Cómo se dio? Bueno, no sé si sabe, pero yo 10 años Alan García no me habló, yo no le hablé a él. Porque yo salgo del primer gobierno medio peleado. Yo era negociador de la deuda. Tuvimos una desaveniencia y yo renuncio. Él se molestó mucho, jamás. La verdad que le contesté feo. ¿Qué le dijo? Nada, un momento yo había tomado una decisión, él me había respaldado, me quitó el piso, un Camp de Sud con el Fondo Monetario. Y me dijo, tú hablas así porque has estudiado en Estados Unidos. Uy, ¿para qué me dijo eso? ¿Casi se va a los golpes? No, pero le dije, mira, se van a acabar las reservas, va a haber inflación, 6.000 muertos, ¿dónde estamos? Le dije. Dijo, tú eres negociador de la deuda, tú no eres ministro de Economía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije una cosa fea. Me dijo, soy presidente del Perú, ¿cómo me hablas así? Bueno, ¿sabes qué? Te vas a la... Y nada, renuncié y me fui a Estados Unidos incluso. Mi esposa a hacer su maestría, yo me fui al Banco Mundial, a la IFC,
Dije, pues yo me quedo acá y este pata me mata, ¿no? ¿Tanto así fue? Y no nos hablamos, nada. Pero en el 2001, la primera elección de Fujimori, que lo reeligen, y después en el 2002 hay una elección nueva, él dice que va a regresar a ser senador. A una cosa previa. Cuando yo salgo peleado del gobierno en el 87, me hace una entrevista en la revista Oiga. Y yo le digo a Uri Ben Shmuel, bueno, pregúntame lo que quieras, lo único que te puedo pedir es que no me preguntes por Alan García. Yo tenía 26, 27 añitos y todavía creía pues que los periodistas eran buena gente. Que cumplen. Está con la grabadora prendida. Última pregunta, ¿qué piensas de Alan García? Le había sacado el alma a la política económica del gobierno, a los subsidios, a Remijo le había dicho que estaba loco por los subsidios que hacían en agricultura, Sabervin que no sabía nada de economía, les había sacado el alma al gobierno. Y me dice, ¿y usted qué piensa de Alan García? Yo digo, Alan García podría ser el mejor presidente del Perú. Me dice, ¿cómo así? Si usted lo... No. Si es que lo eligen por segunda vez. Pues yo sabía que él era un genio, ¿no? Y ahí acaba la entrevista. Y años después, cuando pasa todo esto y él dice que va a venir a ser senador, yo le escribo, le pido a Pinedo su correo, R. Carter, me acuerdo que era y otra cosa. Y yo le digo, ¿cómo es posible que quieras regresar a ser senador? De frente, o sea, como si nada hubiera pasado, como decíamos ayer en la anécdota aquella en España. Y me contesta, yo le digo, tienes que venir a ser presidente. Ignorando todo lo que había pasado, él me dice, ¿cómo es posible un tipo inteligente como tú que dice que me quiere? Tengo todos los mails, ¿no? Lo voy a publicar algún día en mis memorias. Días semejantes antes, yo le contesto, ¿por qué creo que él tiene que venir a ser presidente? Y empezamos a hablar de nuevo. Él se movía entre París y Bogotá. Y en un momento me dice, tenemos que hablar. Vente a Bogotá. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir a ver con Alan. Uy, ese reencuentro. Te vas y regresas convertido. Y le digo, bueno, voy a hablar con él. Y dice, bueno, por supuesto, le llevé un libro que había escrito que se llamaba Manual Urgente de Economía para los Peruanos, donde hablaba de los servicios, de las tarifas de los servicios públicos, etc. Y él lo agarra. Nos juntamos en Bogotá, el avión se retrasa, llega tarde, hay una anécdota ahí también que algún día contaré. Y me dice, ya, esto es lo que vamos a hacer. Y él estaba en campaña. Es más, en el discurso de la Plaza San Martín, si lo escuchas bien, él dice, un amigo, un joven economista amigo mío, peruano, un joven economista amigo mío, ese soy yo. Pero dice, no me menciones ahora porque además el partido me va a odiar. Porque he estado supuestamente peleado contigo, yo dije barbaridades. Y ahora de la noche a la mañana yo aparezco de nuevo, me van a odiar. Yo quiero militar en el APRA y conozco el partido. Y todos me van a decir, tú que has estado peleado, respotricando, ahora estás al lado de... Dije, no me mencionas. Y lo hace, no me menciona. Pero yo termino pues metido en la campaña y después en el 2006, un día me llama y me dice, quiero que seas el jefe de campaña. Y yo le digo, yo en mi vida he hecho una campaña. Y él tenía una palabra que inventó él, me decía, no, es que tú eres ideoso, me decía. Tú eres ideoso, yo necesito ideoso, a mí no me digas más. Me dice, te voy a hacer una pregunta, me dice. Si la respondes, eres el jefe de campaña. ¿Con qué quisieras pasar a la segunda vuelta? Le dije, como mala. Le dijo, listo, contratado, me dijo. Y termino ahí es cuando viene el uso. Yo acababa de hacer Piratas en el Callao y se me ocurre utilizar con Ricardo Pinedo, porque lo vi en Costa Verde bailando reggaetón con unos chiquillos. Es el APRA. Claro, hacer el spot del APRA de las estrellitas bailando reggaetón. Y subimos, creo que 14 puntos en 2 semanas. Y me di cuenta que íbamos a ganar las elecciones. Estaba yendo a la Javier Prado con mi hija, que tendría, no sé, 10 años en ese momento. Y viene un vendedor ambulante y nos ofrece un peluche de la estrella. Entonces mi hija me dice, reclamándome, papá, ¿por qué no me has llevado eso? Yo le llevaba pues las cosas de la campaña. Le digo, mira hija, tengo 2 noticias para ti. Una buena y una mala. La mala
es que eso no lo he hecho yo. La buena es que acabamos de ganar las elecciones. Porque si hay un tipo que está dispuesto a engamar, a invertir su plata en hacerle estrellita, es que esta vaina ya pegó, ¿no? Es cierto que la historia de las palomas, que me imagino que usted la sabe, ¿fue por las feromonas? Las palomas en el... Que se les posan a ala, ¿no? No, esa historia te la cuento. Ya habíamos usado la paloma en el 80 con Armando. Pero yo era jefe de campaña y me puse a mirar pues cosas de campañas. Y el discurso de Fidel Castro en abril, el 1 de enero del 59 en La Habana, hay una escena con una paloma, etc. Puede ser todo lo dictador que quieras, pero políticamente fue muy valioso para mí entender lo que pasaba. Entonces dije, vamos a usar una paloma. Entonces compramos una paloma y la entrenamos para que saliera, diera la vuelta y regresara y se parara ¿no? Y lo voy a decir, Luciana el León era la encargada de soltar la paloma. Entonces viene el momento, viene el clima, le digo a Luciana, suelta la paloma. Suelta la paloma, se va y pasa algo que no esperábamos, que es que en lugar de ponerse en el escenario, se le pone ala en el hombro. ¿No esperaban eso? No, eso no estaba planeado. Estaba planeado que la paloma se ponía en la parte de adelante del escenario. Y en eso un montón de compañeras en la primera fila se arrodillan y se persignan, pues es el Espíritu Santo. Pues, claro, fue una connotación mesiánica. Mesiánico. Yo dije, wow, ¿no? Y ahí me decía el productor, me decía, dije, eso no he sido yo, le dije, la palomita decidió, más caminaba y la paloma se le quedaba acá. Fue alucinante, terminó el meeting y una señora se me acercó y me regaló una postal firmada por Aya de la Torre. Me dijo, compañero, vamos a ganar. Le regalo, me regaló, todavía la tengo. Una postal que le mandaba a un pariente suyo firmada por ella. Ese 17 de abril, 9 de la mañana del 2019, ¿dónde estaba? Estaba aterrizando en un avión, venía de fuera. O sea que no llegué al hospital, al Casimiro Ulloa. Ya en la tarde me empapo y por supuesto estuve en el velorio, ¿no? ¿Cómo se sintió? ¿Ya sabía también? A ver, sabía que si lo iban a tratar de apresar, él iba a hacer eso. Sí lo sabía. Porque incluso lo habíamos hablado alguna vez. Él no iba a permitir que eso jamás sucediera, ¿no? Era una cuestión de un sentido de la historia. Es doloroso. Pero sí sabía lo que iba a pasar. Cuando se enteró la noticia, dije, bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¿lloró? Sí, claro. Fue muy doloroso. ¿Podría considerarse un momento más duro de su vida? Sí, fue un momento duro. Hay momentos duros en la vida, pues la muerte de tu padre, tu hermano, tu madre, ¿no? Pero, digamos, fuera del ámbito familiar, pues ha sido el momento más duro. Yo recuerdo que el 18 de abril fui al velorio, eran las 5 de la tarde, yo estaba afuera, y lo veo a usted entrar, entró, salió y dijo, el APRA nunca muere de forma eufórica. Ahí me tocó el pecho. ¿Por qué lo hizo? Porque el APRA nunca muere. Tenemos 100 años de fundado el APRA como movimiento continental. Hemos acompañado al Perú republicano en la mitad de su historia. Y está claro que nos han tratado de matar cuántas veces, ¿no? Sí. Y cuántas veces han dicho el APRA muerto. Y aquí estamos. Y después de mí vienen 2 generaciones más de apristas, lo cual me llena de alegría. Una de las mayores fuentes de fuerza moral que recibo yo es de los que vienen después. ¿No sabes la fuerza que te da saber que tú puedes desaparecer y después va a venir alguien que te va a reemplazar? No sé, el comando nunca muere, es decir, va a venir alguien más. El sentido del legado, yo creo que Alan García lo tenía claro, es importantísimo.
somos una generación que le va pasando, digamos, el testigo a la siguiente generación y la cosa sigue. El otro día estaba en Puente Piedra y era increíble reencontrarme con los compañeros, los parlantes fuera del local. Estuve con Carla. Ahora voy a estar en Caraballo. Hemos estado recorriendo el país en Tana, en Arequipa, en Huánuco, en Cusco, en Puno. Y en todos lados el APRA está más vivo que nunca. ¿Es cierto que va a postular a la presidencia? Voy a postular a las elecciones internas primarias para ser el candidato. Ojalá me respalden mis compañeros para ser el candidato del Partido del Pueblo del APRA en las elecciones. Pero hay otros candidatos. Como Roque Benavides. Roque ya dijo que no. Él es un buen amigo y compañero. Ya él ha desistido. Acabo de estar en China con él, los dos juntos invitados. Está la propia Carla, está Jorge del Castillo, está Aurelio Pastor. Yo creo que el único partido que puede ofrecer varios candidatos es el APRA. Los demás no son partidos, sino son panacas. O sea, la panaca APP, que es o César Acuña o Richard Acuña. La panaca Fujimori, que era Alberto Fujimori o Keiko Fujimori. La panaca Podemos, que es José Luna o José Luna. Uh-huh. La panaca Perú Libre, que es Cerrón o Cerrón. Todos son panacas. Partidos políticos como tales, yo saludo en el PPC, que veo que ve un proceso interno interesante. Pero lo demás no son partidos, son panacas. O sea, cuando un partido tienes, yo soy feliz, soy íntimo amigo de Jorge del Castillo y probablemente termine pues haciendo aniversario de él en una elección interna. Pero Jorge, mi papá fue regidor con él, me casó con mi esposa hace 37 años en la casa de mis padres, es padrino del hijo de mi hermano que murió. O sea, el APRA es una familia. Es una hermandad. Y claro, el otro día estaba con Jorge, el sábado pasado, y le he dicho, mira Jorge, porque uno de los que estaba ahí decía, no, si Jorge va tú no vas. Le dije, mira, te lo digo delante de Jorge, Javier Velázquez. Le dije, mira Javier, aquí delante de Jorge te lo digo, yo no me voy a retirar, voy a ir hasta el final. Si le gano a Jorge, le gano, y ojalá me ayude y me apoye. Pero si gana Jorge, yo lo voy a apoyar con alma, corazón y vida, con todo lo que sé. ¿Por qué usted tendría que ser el candidato presidencial del APRA y no ser Jorge, Aurelio o Carla? A ver, a mí me encantaría que Carla me acompañe. Y creo que ella va a estar en la plancha presidencial, no importa quién sea el candidato. Creo que se lo ha ganado, se ha preparado, es una mujer inteligente, está terminando su maestría, conoce el Perú, tiene simpatía, tiene empatía, comunica bien. Podría ser candidata presidencial ahora o en el futuro. Vamos a ver qué decide ella. Y respecto a Jorge, bueno, yo creo que él ha sido presidente del Consejo de Ministros, tiene muchísima experiencia, pero creo que yo vengo del campo de la economía, que creo que es importante en ese momento. Tengo la experiencia en dos ministerios, que es Vivienda y Salud, que son ministerios sociales. Importante, creo, conocer a los 500 peruanos que necesitaría para gobernar. Uh-huh. Porque digamos, el liderazgo de un presidente tipo Alan García o eventualmente hubiese sido Aya de la Torre, eso no va a suceder. Lo que el APRA tiene es un equipo de gente, ¿no? Es un grupo de gente que a todos los niveles, nosotros no lo decimos, pero si tú agarras el gobierno, hay apristas en todos los niveles. Porque están ahí porque son los mejores, porque son los que saben, no porque son apristas. Y toda esa gente está a todo nivel municipal, nivel regional, nivel nacional, lista para gobernar. Y creo que tengo la experiencia para hacerlo. Creo que hay ciertos sectores de la economía, como son los jóvenes y todo lo que pueden ser las industrias creativas, que tengo experiencia empresarial, todo lo que son los mayores de 50, todo lo que llamamos la economía plateada, que también necesita atenderse. Creo que tenemos una respuesta para el tema de seguridad, para el gran problema del país, que es lo que llamamos el sector normal de la economía, que mucha gente
despectivamente llama el sector informal. Y creo que puedo hacer la chamba. ¿Ya tendría, realmente creo que lo puedo hacer. ¿Ya tendría pensado jefe de campaña? No, no he pensado. La verdad que no tengo experiencia, creo que buscaría alguna gente que me apoye. De hecho, tengo alguna gente que ha trabajado siempre conmigo, amigos míos, compañeros de toda la vida con los cuales pienso trabajar. ¿Roque Benavides lo apoyaría? Espero que sí. Se lo pregunté en China, me dijo que sí. Bueno. Es un gran respaldo. Bueno, yo esperaría de él un respaldo en ideas, en trabajo, ¿no? Creo que mucha gente lo ve como un respaldo económico, pero creo que ese no es el caso. Yo lo respeto mucho a él, soy amigo de él desde los 16 años. Él iba a la Universidad del Pacífico a Siriara, la que después fue su esposa. Yo me sentaba con él en la cancha de fulbito a conversar, porque él no era de la Pacífico, él era de la Antónica. Y nos conocemos desde ese entonces. Entonces somos amigos y yo esperaría que él me apoye. Tocando el tema del documental Justicia para Alan, si es que se puede saber unos datos estadísticos, pues no. ¿Cuánto invirtió y cuánto ganó? Uy, invertimos poco y ganamos mucho. Es que esa película no se hizo para ganar plata. Pero se ganó. Sí se ganó, pero Ernesto Carlín y yo lo hicimos por convicción. Él hizo primero un documental sobre la negociación de la repatriación de las piezas de Machu Picchu, que yo jugué un rol, fui nombrado negociador por Alan García. Fue exitoso, ahí están. Ahí nos conocimos. Después hicimos 1214, que son los 1214 apristas asesinados por el terrorismo. Todo el mundo habla de los 6.000 mártires del APRA, por supuesto, que son mártires nuestros, pero hubo 1.214 amigos míos. Muchos murieron, otros fueron víctimas de los que aparecen en el documental, los conozco a todos. Y de ahí surgió la idea de hacer Justicia para Alan, que creo que va a merecer un ayornamiento porque han pasado muchas cosas que demuestran que nosotros estábamos en la línea correcta. Y lo hicimos como hicimos lo anterior, para que sirviera de contrarrestar la narrativa caviar de lo que había sucedido. Creo que de Ernesto yo aprendí el valor, lo conocía en el cine animado, pero el valor del testimonio audiovisual como elemento de lucha política. Y creo que Alan García, el Justicia para Alan se convirtió es un instrumento de defensa y de deconstrucción de la narrativa caviar y construcción de la narrativa alternativa que nosotros creemos que es la verdad. Y lo íbamos a mostrar en el partido y me llama de la nada, nos llama un distribuidor de cine y dice que la quería poner en los cines de manera comercial. Me cita en el Centro Cultural de la Católica, en la avenida Camino Real, el antro de la caviarada. Y allí nos damos la mano y acordamos llevar la película a los cines. Y yo me tomo una foto, y además con cacha, se la mandé a Ernesto y le digo, mira dónde he hecho el acuerdo. en la catedral de la caviarada. ¿Tú sabes qué es un caviar o no? Sí. Es un comunista a tiempo parcial. A tiempo parcial. Bueno. ¿Quién es Ernesto Carlín para usted? Un compañero, un gran amigo, con algunos pequeños defectos, es hincha del Boys en lugar del mío, pero un compañero más culto, que sabe de cine, que interesado en la cultura del país, gran padre y un buen amigo. La última pregunta, don Hernán. Si le quedan 5 minutos de vida, ¿a quién llamaría y qué le diría? A mi esposa, a mis hijos, ¿eh? Que los quiero mucho y que mantengan el legado y sigan en la línea. Listo, muchas gracias por la entrevista. Bendiciones, éxitos. Fuerte, fuerte.